Bien, muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad al Ministerio de Salud, a través de la licenciada Angelita, por permitirnos poder compartir también todo lo que es la gestión del talento humano en la administración pública, y también agradecer la participación de todos ustedes en este evento tan importante como es el talento humano en la administración pública. Hay tres aspectos fundamentales que se enmarcan en el programa de gobierno y en el plan de desarrollo quinquenal. Y esos tres aspectos fundamentales tienen que ver básicamente, primero, en el valor de la gente, en el cual el eje fundamental y el pilar sobre el cual se fundamenta este gobierno es estar enfocada en las personas, en la gente, en el ciudadano. Pero también otro de los aspectos fundamentales que tiene el buen vivir y el desarrollo humano en este gobierno es la promoción de las capacidades de las personas. Y eso es algo sumamente fundamental, porque esas capacidades tienen que ver precisamente con esa gestión del talento humano, del cual contamos en cada una de nuestras instituciones. Y por último, el tercer aspecto, que es uno de los aspectos del enfoque del buen vivir y el desarrollo humano, es la nueva apuesta estratégica de gobierno hacia el capital social. Entonces son tres elementos fundamentales: el valor de la gente, la promoción de las capacidades y el capital social en nuestras instituciones para poder dar los servicios que se requieren o que el ciudadano como derecho humano requiere para ello. Esos requisitos van a determinar precisamente cuáles son los conocimientos, los valores y los motivos que cada persona lleva implícito. Y dentro de estos conocimientos, que son la forma más fácil de poder identificar, porque cuando nosotros definimos unas funciones y un requisito, siempre definimos lo que le llamamos el perfil del puesto, que se refiere al grado académico, los conocimientos que se requiere, y eso es fácilmente medible e identificable si la persona cumple o no cumple. Pero resulta que el éxito en la gestión y en los resultados de un puesto de trabajo, déjenme decirles que no está determinado por la cantidad de títulos universitarios que podamos tener para desarrollar una función. Porque hay personas que pueden tener un título, pero no dan los resultados, porque son personas que no logran desarrollar y llegan a crear un nivel de conflicto dentro de sus unidades y hacen que las unidades no den los resultados, por mucho que tengan esos conocimientos. Entonces, ¿qué elementos son los que hacen o que determinan el éxito en un puesto de trabajo? No solamente son los conocimientos, aunque es algo sumamente importante, pero lo que hace también que una persona sea exitosa en su puesto de trabajo está determinado por estos motivos y valores que le impulsan a actuar dentro de sus funciones a estas personas. Y esto es lo que se le llama muchas veces las competencias. Y las competencias aquellas competencias se dividen en dos componentes, lo que son competencias técnicas, que corresponden a estos conocimientos, pero a lo que nos referimos son a esas competencias conductuales, que hacen diferentes a las personas del resto de las personas que desarrollan esas mismas funciones. Esas competencias que hacen diferente, que se refiere a competencias de interacción humana, competencias de trato, competencias de comunicar, etcétera, es lo que va a definir el estilo de dirección o la forma de actuación del personal dentro de las instituciones. ¿Por qué traigo a referencia esto? Porque si nosotros desarrollamos personas o contratamos personas
con los conocimientos adecuados y con las competencias adecuadas para la prestación de servicios, vamos a tener muy buenos resultados. No podemos poner atención a personal que tiene una relación directa con el ciudadano o que va a atender al ciudadano, una persona que es considerada como alguien que está mal en un departamento, que ya no la queremos en el departamento, entonces como castigo mandémosla a los lugares, a ese lugar para atender público. ¿Cuál va a ser la forma en que esta persona va a atender al público? Esos son puestos claves porque son puestos que nos están dando la imagen del servicio de nuestras instituciones. Por lo tanto, las personas que tienen una relación directa con el ciudadano son aquellas con las cuales nosotros debemos de tener ser más minuciosos y delicados para poder ponerlas en esos lugares. También me estoy refiriendo a los cargos de dirección. Si nosotros ponemos en cargos de dirección personas que no tienen la capacidad para gestionar los equipos de trabajo, los resultados que vamos a obtener no son los resultados apropiados. Hay diferentes estilos de dirección. Existen estilos autocráticos, participativos, etc. Pero el desarrollo de las personas requieren una mayor forma de interacción humana. Porque la pregunta es, ¿por qué contratamos a un jefe? ¿Para qué contratamos a un jefe? A un jefe no lo contratamos para dar resultados. A un jefe lo contratamos para hacer que se hagan los resultados, no para que él haga los resultados. Es que los resultados no los tiene que hacer él. Los resultados los tiene que hacer el personal que está a su cargo. Por lo tanto, el conocer, el que los cuadros de dirección conozcan claramente el nivel de potencial de las personas que están a su cargo es un factor clave de éxito en los resultados institucionales. Pero fíjense que, de acuerdo a los estudios realizados en estudios de clima organizacional, el estilo de dirección tiene el 70% depende el clima organizacional. O sea que el clima organizacional, su 70% de tener un buen clima o tener un mal clima en las instituciones está dependiendo de los estilos de dirección que existan. En lo que es un buen jefe, en lo que es un mal jefe. Y entramos precisamente a las cosas que nosotros vemos. Y aquí voy a hablar de uno de los retos y uno de los desafíos, porque hablábamos hoy en la mañana de desafíos que tienen las diferentes unidades de administración del talento humano. Los primeros desafíos es poder realmente cambiar nuestra forma de pensar o nuestra forma de actuar como encargados y responsables de la administración del talento humano, en considerar a la persona humana como es. Hoy por hoy, dentro de esos infinidad de pensamientos que se tiene, cuando hablamos de recursos humanos, hablamos del talento humano, siempre en todos los presupuestos, ¿qué es lo primero que se reduce? La capacitación. Y la capacitación es un aspecto fundamental de desarrollo del talento. Y lo otro es que se considera al elemento o al talento humano, siempre se le considera como un factor o como un valor intangible. Y yo me he encontrado personas que me dicen, no, pero es que esos temas como son intangibles, no se le da la importancia, se le está dando más importancia a lo tangible. Entonces, como hoy por hoy lo importante es lo tangible, lo que nosotros como unidades de recursos humanos tenemos que hacer es hablar precisamente ese nuevo lenguaje,
de lo tangible y lo intangible. Y es como nosotros cambiamos los indicadores para poder realmente reflejar el resultado que tiene el talento humano contratado o que esté trabajando en la institución de cara a los resultados institucionales. Cómo nosotros logramos validar la función que nosotros hacemos en el área de recursos humanos, que ya no es únicamente llevar las planillas y estar controlando si la gente llegó a trabajar o llegó tarde, ¿verdad?, que es lo que tradicionalmente hacemos, a cambiar, a buscar la verdadera gestión del talento humano y poder lograr justificar en términos de resultados institucionales y en términos de servicio al ciudadano la calidad de talento humano con el cual nosotros estamos contribuyendo como unidad de recursos humanos. En este sentido, lo que nosotros vemos de las personas es únicamente esto. Esto es la parte que nosotros no logramos ver e identificar. A nivel de 40 países, en más de 40 países a nivel mundial, alrededor del mundo, están enfocadas una serie de reformas del Estado, pero todas las reformas del Estado están enfocadas a mejorar el bienestar de la población, al igual que en el caso de El Salvador, a mejorar la competitividad del país, a mejorar la eficiencia y efectividad en el gobierno y a recuperar la confianza del ciudadano en el gobierno. Recuperar la confianza del ciudadano en el gobierno. Todo esto nosotros como país no lo podemos hacer si no lo hacemos profesionalizando la administración pública. No lo podemos hacer si nosotros tampoco dignificamos el funcionario público. Dentro de estos 40 países que alrededor del mundo que trabajan en esta reforma, el mejorar el bienestar de la población, ¿cómo lo hacen? ¿Y cómo lo miden? Bueno, lo miden por el índice de desarrollo humano, que es medido precisamente por Naciones Unidas. Este índice de desarrollo humano tiene 3 variables de medición: una vida larga y saludable, el conocimiento, que es la parte de educación, y un nivel de vida decoroso, que es el buen vivir que este gobierno está impulsando. El informe de desarrollo humano de este año de 2014 nos muestra cuáles son los países con un nivel de desarrollo, que son Noruega, Australia. Estos son los 10 países con mejores índices de desarrollo humano. ¿Por qué traigo esto en esta mañana? Para que analicemos cuál es la característica que tienen estos países para poder manejar este índice de desarrollo humano. Son países que han logrado esto porque tienen administraciones públicas profesionales, sólidas y funcionales, y orientadas al servicio. En este sentido, nosotros no podemos realmente desarrollarnos si no tenemos personal capacitado, motivado y desarrollado en la administración pública. Y ese es un reto que todos nosotros tenemos. Y este reto también requiere ver a la persona y ver al personal de manera distinta. ¿Y cómo la debemos de ver? Bueno, las personas en primer lugar no las debemos de considerar como un recurso. Y siempre seguimos utilizando recursos humanos, recursos humanos, recursos humanos. Pero no hablamos realmente del talento humano ni del capital humano con el cual nosotros contamos. Lo vemos siempre como un recurso.
Siempre hablamos de unidades de administración de recursos humanos. Y eso es algo que todavía forma parte de esos cambios generacionales que existen y de formas de ver a las personas, de la manera en que nosotros debemos de dignificar el trabajo que se desarrolla. Pero, en primer lugar, las personas debemos de verlas como personas. Eso significa que en nuestras instituciones, a nuestro personal, al personal de nuestras instituciones, debemos de verlos como personas. No debemos de diferenciar a las personas en las instituciones. Muchas veces cuando hablamos de los sindicatos nos asombra y no queremos tener ningún contacto ni queremos hablar con la gente de los sindicatos. Pero son personas y son parte de nuestra institución. Son personas que tienen personalidad propia, tienen una historia propia, tienen habilidades, tienen conocimientos y destrezas. Pero en la institución, generan en la institución inteligencia, estimulan la renovación constante dentro de la institución y como socios, que es como debemos de considerar a las personas en nuestra institución, dan su esfuerzo, dedicación, responsabilidad y compromiso. Por lo tanto, nuestra función como responsables precisamente de administrar el talento humano es no es únicamente llevar una planilla de salarios y llevar el control de las inasistencias, sino que nuestra función parte de la planificación del talento humano, de organizar, desarrollar, coordinar y controlar técnicas, instrumentos y metodologías capaces ¿de qué? Capaces de promover el desempeño eficiente del personal. Esa es nuestra función. Creando y conservando un ambiente adecuado de trabajo. Un ambiente adecuado de trabajo, en condiciones adecuadas. Si ustedes hacen un detalle del tiempo que pasan en sus casas con el tiempo que pasan en su trabajo, yo les aseguro que porcentualmente pasan más tiempo en sus oficinas y en sus trabajos que en sus casas. Y qué feo es pasar el mayor tiempo de nuestra vida en condiciones inadecuadas, y no digamos físicas, sino que de ambiente, ¿verdad? ¿Qué resultados nosotros podemos generar? Y esa es una función que también nosotros tenemos como responsabilidad dentro de las unidades de gestión del talento humano, de la cual somos responsables. Conservando un ambiente adecuado para que las personas puedan trabajar eficientemente para lograr los objetivos estratégicos, ojo, institucionales y personales. Y es que aquí intervienen los dos objetivos. El objetivo de la institución de lograr mis objetivos, pero también cómo nosotros logramos el desarrollo profesional de las personas dentro de la institución, cómo nosotros gerenciamos la carrera profesional al interior de nuestra institución y tomar en cuenta los factores propios del medio en el cual se desarrolla. Por tanto, el objetivo, ya lo veíamos, era crear y mantener y desarrollar a las personas para alcanzar estos resultados. ¿Y cuáles son los resultados? El mejoramiento del bienestar de la persona, de las personas y de la población. Si nosotros tenemos personal motivado y plenamente identificado con los objetivos de nuestras instituciones, yo les aseguro que los resultados y la forma y el trato que estas personas van a darle al ciudadano va a ser que la gente pueda nuevamente confiar y tener credibilidad
en los servicios que prestamos. Pero también vamos a mejorar la eficiencia y efectividad del gobierno y recuperaremos la confianza de la población. ¿Y esto qué involucra? Bueno, vean, esto involucra todo un proceso de gestión. Un proceso de gestión precisamente que parte de todo lo que es la parte de planificación. ¿Quién debe trabajar en la institución? ¿Qué harán las personas dentro de la institución? ¿Cómo vamos a mantener a las personas trabajando en la institución? ¿Cómo las preparamos y las desarrollamos? ¿Y cómo sabemos quiénes son y qué hacen? Esas son preguntas reflexivas que en materia de planificación y administración del talento humano debemos de hacernos. Si nosotros hacemos esto, estamos viendo la provisión, la gestión, el mantenimiento, desarrollo y el seguimiento de las personas dentro de la institución, que es parte de todo el proceso de gestión del talento humano, bajo ciertos principios, los principios de igualdad, los principios del mérito, el principio de capacidad, el principio de no discriminación y el principio de igualdad de oportunidades en todo lo que nosotros hacemos dentro de la gestión del talento humano. Y en la parte de provisión, o sea, ¿quién debe de trabajar en la institución? Bueno, ¿quién debe trabajar? Primero debe de partir de una planificación precisamente del talento humano y los procesos de reclutamiento y selección que vamos a hacer. ¿Cuántos de ustedes dentro de sus instituciones llevan lo que es las pirámides de edades para planificar las necesidades que vamos a tener en el 2015, en el 2016 y en el 2017? En términos de conocer la pirámide de edad para poder estar previniendo o anticipándome a poder tener al personal en el momento que la gente salga, ya sea por renuncia o salga por jubilaciones, etcétera. Por lo general, siempre estamos en el momento que se va la persona, hay veces ni nos damos cuenta que ya se fue la persona. Y al momento que se va la persona empezamos a correr, ¿verdad? Y empezamos con todos esos tiempos largos para poder seleccionar. Pero lo pensamos y decimos, bueno, nos vamos a tardar 3 meses, ok. Pero vean que el tiempo nuestro no es el tiempo que necesita el ciudadano. El ciudadano no está pensando en 3 meses, el ciudadano necesita el servicio ya. Y nosotros tenemos que dar una respuesta ya. Y en ese sentido, la planificación del talento tiene un factor sumamente importante y clave para esto. No es solamente ver la parte de reclutamiento o selección tan a la ligera, pero por el otro lado, la integración y la evaluación del desempeño. ¿Cómo integramos a la gente a la institución? ¿Cómo son nuestros procesos de ingreso a la institución? ¿Damos inducción? Porque vean, generalmente nosotros manejamos un concepto de inducción muy académico, ¿verdad? O sea, el hecho de que, bueno, y si acaso damos inducción. Cuando damos inducción es cuando ingresa la gente. Pero yo les pregunto, ¿cuántos en las instituciones damos inducción cuando una persona va a ocupar un puesto de mayor responsabilidad? Va a desarrollar funciones distintas. ¿Le damos inducción? ¿Por qué? Porque manejamos solo el concepto de que la inducción es cuando la gente llega. No, la inducción es cuando una persona va a asumir una nueva responsabilidad, porque van a ser funciones distintas. Esta parte de las descripciones de puestos que le clarifica cuáles son las funciones y qué es lo que espera de los trabajadores. Vean, cuando estuvimos trabajando todo el gobierno anterior en el ordenamiento de los puestos y estuvimos capacitando en todas las instituciones,
Fíjense que una de las preguntas que yo le hacía a la gente y que en todas las reuniones nunca me contestaron afirmativamente, yo siempre les preguntaba, ¿a cuántos de ustedes cuando ingresaron a su institución, en el momento de que ingresaron, les entregaron sus descriptores de puestos y les explicaron cuáles eran las funciones que iban a hacer? Y nadie me levantó la mano de que lo habían hecho. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto de que las descripciones de puestos solo es un requisito de la Corte de Cuentas para que no nos pongan un reparo. No lo vemos como el instrumento administrativo que me permite potenciar y desarrollar toda la gestión del talento humano. Si ustedes tienen malas descripciones de puestos, tienen malos perfiles de puestos. Por lo tanto, los procesos de promoción o ingreso, ¿cómo van a ser? No van a ser los mejores. ¿Eh? Por el otro lado, ¿cómo vamos a mantener a las personas trabajando? Bueno, con remuneraciones y prestaciones adecuadas, sin discriminaciones, equitativas, dándole cumplimiento a convenios de la OIT como el convenio 100, y es algo que debemos de esforzarnos, pero también con seguridad ocupacional, velando porque las condiciones de trabajo sean las condiciones más adecuadas. ¿Y cómo lo desarrollamos? Con capacitación, con carrera y con un seguimiento integral con sistemas informáticos que me permitan no solamente poder llevar el control de las inasistencias, sino que llevar todo el control del talento que tienen las personas al interior. Cuando me reúno con la gente de la red de capacitación, siempre lo que la red dice es que no tienen dinero para capacitar. Y yo les pregunto, ¿y ustedes ya investigaron o ya vieron en los expedientes del personal que tienen ustedes en sus instituciones todos los profesionales que existen? ¿Cuántos de esos profesionales dan clases en las universidades? ¿Cuántos de esos profesionales son también consultores? Si no los conocen, muchas veces están perdiendo la oportunidad de utilizar gente al interior de sus instituciones para poder desarrollar programas de formación y capacitación. Con ese aspecto, vean, en la red de capacitación se empezó a trabajar una serie de programas de capacitación y desarrollo con cooperación interinstitucional impartido con personal de las propias instituciones y sin andar contratando facilitadores o consultores. Y se logró también desarrollar ese potencial. O sea que la creatividad que como responsables y encargados de las unidades tenemos para el desarrollo del personal es grande. Y ese es un desafío y es un reto que les quiero dejar en esta mañana. Cómo transitamos y pasamos de ser visto como solo una unidad que ve las planillas y paga, a ser una unidad estratégica de apoyo y asesoría a la alta dirección de la institución para poder gestionar ese talento humano y poder realmente prestar servicios de calidad y calidez a la ciudadanía. Porque no podemos hacer un gobierno diferente y no vamos a hacer un gobierno diferente si somos indiferentes a las necesidades de la gente. Si somos indiferentes a las necesidades de la gente, no podemos hacer un gobierno diferente. Gracias. Precisamente se enfoca a conocer los perfiles de la persona en cuanto a sus direcciones, con quién se relaciona ella,
porque podría darse aquí una interpretación como que si yo le estoy dando seguimiento a una persona para tenerlo controlado, o al menos yo así me entiendo, pero quisiera que me lo explicara. Ya. Bueno, cuando hablamos de cómo saber quiénes son, es poder mantener actualizados los expedientes de personal, en lo que se refiere a la actualización de los expedientes. Muchas veces lo que sucede es que, digamos, en las unidades únicamente mantenemos el currículum de ingreso cuando ingresó hace como 5 años, 10 años o 15 años, y resulta que cuando ingresó como bachiller. Pero si nosotros vamos y vemos lo que es él ahorita, él ya no es un bachiller, pero yo lo tengo registrado como bachiller. Él ya estudió una licenciatura, ya tiene una maestría, incluso es esto, lo otro. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar ese potencial y ese talento humano si no lo conocemos? Y si no lo conocemos, ¿qué es lo que me indica? Lo que me indica es que yo soy alguien de recursos humanos solo de oficina, que no tengo un contacto con el personal, como muchas veces sucede. O sea, tenemos los jefes, pero el jefe, para que platique con nosotros, híjole, hay personas que pasan años y ni siquiera tienen un contacto ni conocen al jefe, ni él los conoce a ellos. Y también en lo que hacen. ¿Por qué lo que hacen? Porque cuando describimos los puestos, paradójicamente resulta que los jefes a veces desconocen muchas labores de lo que hacen el personal a su cargo. Y uno lo identifica fácilmente porque cuando uno actualiza los descriptores, quien redacta las funciones es el personal y las valida el jefe inmediato. Pero es raro que cuando llega a validarle el jefe, no sabe muchas veces que esas funciones se están haciendo. Y cuando usted compara esas funciones con la misión de la unidad organizativa a la que pertenece, también hay inconsistencias e incoherencias. Entonces, todos esos aspectos de calidad es lo que debemos de ver. Sí, doctora. Yo quisiera hacer un comentario sobre este tema que me parece que es fundamental para el proceso que estamos trabajando el día de hoy y hace referencia a uno de los componentes más importantes de la gestión de la política de recursos humanos, que es la gestión del trabajo. Y en este sentido me parece que hay un desafío muy grande y una sociedad muy potente entre los servicios civiles que tienen que optar, ¿no es cierto?, porque el personal del servicio civil sea el profesional orgulloso de pertenecer a una fuerza especial, ¿verdad?, de los países que nos encargamos de la salud, de la educación, y es toda una cultura que tiene que impulsarse en nuestros países, el mantenimiento de las personas en buenas condiciones de trabajo, ¿verdad?, y todo lo que usted muy bien nos describe ahí. Y la pregunta para quienes estamos acá, que somos gestores de política, recursos humanos, es si podemos gestionar un sistema así. Sí. Porque ese es el salto que corresponde ahora en un proceso de reforma donde existen ya las políticas, ¿no es cierto?, cómo se mantiene el personal bien motivado, bien distribuido, con salarios y rindiendo como debe ser. Entonces, corresponde en realidad el desafío de poder armar mecanismos para poder seguir nuestro trabajo, valorizar nuestros esfuerzos, pero también cumplir con la población, ¿no es cierto? Y esto a veces se le mira en un encuadre muy administrativo, como que no está conectado con la política. Yo pienso que el eje de política, como usted bien lo plantea, la profesionalización del profesional, en este caso de la salud, es un desafío. Yo quisiera saber también ahí un poco, estos procesos en otros países han tomado mucho tiempo, ¿verdad?, porque implica un cambio de cultura, la incorporación de nuevos instrumentos. ¿Nos podía comentar un poquito, bueno, de cara a ese desafío, qué puntos concretos para este grupo de colegas que estamos a cargo de mejorar la forma de gestionar nuestros recursos humanos? Uno de los aspectos que como encargados de la administración del talento humano tenemos es de ver y valorar a nuestra gente como personas y respetarlas como personas, ¿verdad?
ver que nuestra responsabilidad, y es algo que yo siempre lo he dicho, o sea, miren, realmente trabajar en el área del talento humano, de administración del talento humano, no es fácil. Son áreas bastante difíciles, porque son muy pocas, es muy poco el reconocimiento que se le da a la función que se hace en esa materia. Y los señalamientos son muy grandes, de diferentes formas, ¿verdad? Pero lo importante es que hay algo que nos caracteriza a nosotros que trabajamos en el área de administración del talento humano, que debe ser las personas. Y nosotros trabajamos para las personas. Por lo tanto, quizás uno de los mayores retos que nosotros tenemos es precisamente de reivindicar esa función tan importante de administrar el talento humano que nosotros tenemos y reposicionarnos en ser realmente unidades estratégicas para apoyar a los diferentes cuadros de dirección de nuestras instituciones en cómo administrar y gestionar el talento humano en nuestras instituciones. Es cambiarnos ese chip que tenemos y poder fortalecernos también nosotros profesionalmente para poder dar precisamente estos resultados que se esperan. Porque la humanización se piensa del ministerio hacia afuera, o sea, de los prestadores de servicios curativos a la gente. Pero en la gestión del talento humano, como dice aquí el amigo, pues sí, al interior del ministerio hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Yo no pertenezco al ministerio y algunos me conocen. Muchísimas cosas que hacer, empezando por la ministra, ¿no? Es decir, aquí tenemos funcionarios del ministerio, por ejemplo, que andan en esta actividad, en la tarde van a ir a otra y van a llegar a las 5 a revisar papeles allá, ¿no? Y es muy típico en el interior, por ejemplo, los coordinadores de CIBASI, qué formación en este tema han recibido y tienen bajo su responsabilidad N personas. Los ejemplos los puedo hacer por cientos, pero el punto es, junto con esa disposición de humanización de los servicios, debería acompañarse medidas administrativas de gestión del talento. Me gusta el planteamiento del talento humano, está muy lejos porque vivimos una sociedad consumista, mercantilizada, en la que se enfatizó hasta la saciedad de que, y no lo hemos comprado, pues, de que la onda es compra-venta de recursos, pues. Y este es un recurso que se vende al mejor postor, al que paga mejor. Y de ahí derivan las demandas salariales, reivindicaciones y todo lo que ustedes quieran. Toda la cosa no es fácil, pero sí, ya que se plantea, me parece que hay una cancha propicia ahorita en el ministerio, ¿no? Y a propósito de la política que nos va a exponer aquí la licenciada después, me gustaría, si seguramente la ha leído, ¿no?, que hiciera un par de comentarios al respecto de qué elementos se encuentra ya en esa política y qué elementos le agregaría, para empezar, ¿no? Lamentablemente sí, no he podido tener la oportunidad de leerla, ¿verdad? Porque creo que ahorita es el lanzamiento de la política y creo que tal vez eso le dejaría a la licenciada Elías el poder darle respuesta, ¿verdad? Pero gracias por sus comentarios. Algo que a mí me llama mucho la atención y la cual era el desarrollo de nuestra vida dentro de. Nosotros pasamos 8 horas o más dentro de nuestras instituciones desarrollándonos, pasamos mucho más tiempo que con nuestras familias, eso es totalmente cierto. La inmensa mayoría de los que están acá les ocurre eso. Si no es en una sola área, se tienen que desplazar a otra. Y al final de la historia pasamos más tiempo en los trabajos que en nuestras casas o con nuestras familias. ¿Cuáles considera usted que deberían ser las premisas para un sistema de gestión de la calidad con enfoque de satisfacción para el usuario interno? ¿Qué elementos debe contener este sistema que garanticen
que no tengamos un agotamiento que obviamente va desde lo mental hasta lo físico. Y el buen vivir, precisamente como lo comentaba el compañero anteriormente, no es únicamente hacia lo externo de la ciudadanía, sino que también lo debemos de extrapolar al interior de nuestras instituciones. Y la familia es un eje fundamental para el desarrollo laboral también de los trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado. Ahora, yo lo que le pudiera decir es que cuando nosotros hablamos de satisfacción, debemos de entender que la satisfacción es una fórmula. La satisfacción es igual a la percepción más las expectativas. Por lo general, nosotros nos enfocamos más en la percepción y muy poco en las expectativas. Y decimos, no, es que la percepción y trabajemos contra la percepción. Y creo que no es algo muy conveniente, porque si nosotros nos enfocáramos más en las expectativas, no necesitamos enfocarnos en la percepción. Y en cuanto al nivel interno de las instituciones, precisamente la percepción y las expectativas tienen que ver con qué frecuencia y con qué periodicidad nosotros manejamos instrumentos como diagnósticos de clima organizacional, cómo nosotros manejamos la motivación al interior de nuestras instituciones, ¿verdad? Porque nosotros somos personas, ¿verdad? Y como personas somos personas que somos motivables, pero la motivación es algo que es un impulso que usted tiene como reacción de ciertos estímulos, pero que tanto estimulamos al personal, ¿verdad? Entonces, si nosotros no medimos, si no tenemos una medición del clima y no tenemos diseñado programas de desarrollo institucional que me permitan poder tener personal motivado, yo puedo tener personal muy capacitado, pero muy poco motivado. Entonces ahí interviene lo que es la parte de que le dicen, es que tiene un comportamiento inadecuado, ¿verdad? O se comporta o tiene una actitud inadecuada. Pero la actitud tiene 3 elementos fundamentales. La actitud siempre va a depender del querer, del poder y del saber. Hay muchas personas que pueden, quieren, pero no saben. No hay problema. Les damos conocimiento y lo hacen. El problema es cuando hay personas que saben, pueden, pero no quieren. Ahí es donde nosotros debemos de poner nuestro enfoque, y precisamente ahí son todos esos programas de desarrollo motivacionales que me permiten a mí potenciar todo ese talento que tenemos al interior de las instituciones. Yo de esa manera le pudiera dar una respuesta a su inquietud. Vamos a dar inicio posterior al planteamiento que ha hecho el licenciado Zúñiga, con quien hemos venido trabajando en el tema de política pública relacionada a la profesionalización del servicio civil desde hace 4 años. Precisamente iniciamos el esfuerzo del manual de puestos en ese tema, porque es importante vincular los temas, porque en el caso del planteamiento del licenciado Zúñiga es el planteamiento de gestión del talento, del recurso humano, como lo llamemos. Desde el enfoque de salud seguimos denominándolo recursos humanos en salud desde la OMS-OPS, vinculado desde ese compromiso del Estado. Yo creo que eso es sumamente importante, porque el planteamiento del licenciado no es el planteamiento personal del licenciado Zúñiga, es el planteamiento que como Estado se está haciendo para la profesionalización del servicio civil para el país. Entonces es importante ese marco político desde el Estado como política pública. Bueno, me voy a permitir en algunas láminas presentarles un esfuerzo que, tal como decía el doctor Espinosa, nos sentimos muy honrados, muy contentas y contentos de que este día
podamos entregarles a este colectivo que tiene que ver con los servicios de salud, con la educación, con la regulación de los ejercicios profesionales, de los talentos humanos de este país en el tema de salud, esta política. Todos los que hemos participado, y me gustaría que levanten la mano, todos los que han participado, ya sea en el diseño, en la consulta especializada o en los talleres de consulta a nivel nacional, por favor, levanten la mano. Bueno, los jefes de recursos humanos deberían levantarla todas porque se las presentamos en 2 oportunidades, ¿verdad? Muchas gracias. Realmente podemos ver que, ¿por qué pregunto? Porque ese es un elemento de participación social en el diseño de esta política y por tanto eso le da el valor social que la política tiene, porque la política como una guía de acción de todos los espacios del campo de los recursos humanos, de las instituciones de ese campo que la vamos a ejecutar, eso es lo que verdaderamente es la política, no el documento escrito que les estamos dando ahora. La vamos a implementar cuando cada una de las instituciones realmente lo pongamos como parte de nuestros planes de trabajo anuales, quinquenales, porque una política no es para un quinquenio, el señor director de regulación nos lo dirá, no es para un quinquenio. Una política trasciende los gobiernos y los tiempos. Por tanto, en la medida en que se institucionalice, en esa medida va a ser efecto en la salud de nuestra gente. Entonces, los recursos humanos, como ya muy bien decía el doctor Espinosa, el doctor Ruales en sus discursos, son la piedra angular de la reforma de salud y más allá, la piedra angular de todo sistema de salud de cualquier país del mundo. No importa cuál filosofía política lo esté conduciendo. Realmente los recursos humanos en salud son los que diseñamos los sistemas de salud. Somos los que los pensamos. Nosotros hemos pensado el modelo de atención que tenemos. Nosotros hemos pensado el modelo de gestión que tenemos. Nosotros estamos pensando en la gestión sanitaria que queremos desarrollar. Las instituciones formadoras están pensando en su modelo educativo de formación de recursos humanos en salud. Entonces, todo lo que hacemos es pensado por los recursos humanos. Por tanto, el recurso humano, esté donde esté, se convierte en esa piedra angular de los cambios sociales de un país y en este caso, el actor principal de los cambios en el desarrollo de los recursos humanos. A mí me fascina ver cómo nuestros agentes comunitarios buscan todas las estrategias para poder llegar a las personas, a las familias y a las comunidades. ¿Cuántos de los que estamos acá nos hemos mojado los pies en el lodo llegando a la gente? Levanten la mano. Excelente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el criterio de realidad. Porque el criterio de verdad no nos lo da lo que sabemos en el aula, nos lo da lo que aprendemos y consolidamos en ese espacio poblacional donde está la gente, donde están las personas, donde están las familias, donde están las comunidades. Y eso es lo que nos retroalimenta día a día ese pensamiento del derecho humano a la salud, porque el derecho humano a la salud no es un discurso, el derecho humano a la salud son acciones y por tanto estas son acciones de derecho humano a la salud. Por eso quise ponerles esas fotos. Estos son acciones de derecho humano a la salud y son acciones de mejorar el acceso a la salud de la gente. No es el hospital de maternidad, perdón, el hospital de la mujer, ya van a las compañeras que están aquí van a decir, ¿verdad? El Hospital Nacional de la Mujer, precioso, bello, de última tecnología, con los mejores especialistas, médicos, enfermeras, laboratoristas y seguiría una lista de recursos humanos calificados. Sí, mejora el acceso a la atención de último nivel de especialidad, pero también la acción de la promotora de la salud
del médico, la médica, de la enfermera, de la educadora, de la fisioterapista que está en la comunidad, también está dando una atención en salud de la más alta calidad. ¿Cuál es la tecnología que ellos tienen? Su conocimiento, sus actitudes, su compromiso social por la salud de la gente. Y podemos seguir hablando de cada una de estas fotos. Yo le decía a Mónica, ¿qué es lo que queremos reflejar en las fotografías que hemos dejado en la política? De que el equipo que atiende, el equipo que mejora la salud de la gente, no solo es el médico y la enfermera. Es un equipo ampliado de salud y administrativo con alta complejidad en sus competencias para que realmente podamos cumplir con la atención integral de las personas. Sin equipo administrativo, y aquí está Sonia de Bienestar Magisterial, ¿verdad? Que es uno de, digamos, de los desafíos que Sonia tiene en Bienestar Magisterial. Sin un equipo administrativo competente, comprometido y que conozca lo que se está haciendo en salud, difícilmente también se puede avanzar. Entonces, es importante cuando pensamos en recursos humanos que no estamos pensando en la persona de gabacha blanca. Eso también es importante, sino que estamos pensando en esa persona incluida, extendida a un equipo de personas que hacemos salud. Bueno, rápidamente, porque esto muchos de ustedes ya lo conocen, estos son los grandes problemas estratégicos que vamos a evaluar en enero 2015 en el país, para ver qué tanto hemos avanzado en estos 5 problemas que después se han convertido en grandes desafíos para el Plan Decenal de Recursos Humanos, lo que significa la composición y distribución inadecuada de los recursos humanos como problema, las competencias inapropiadas de salida de los recursos humanos de las instituciones formadoras, de la calidad del desempeño de los recursos humanos en los territorios donde cada uno se desempeña o en las instituciones donde cada uno se desempeña, el tema de las migraciones, ya sea internas y externas, y aquí tenemos un gran desafío en la Comisión Intersectorial de Recursos Humanos por terminar ese estudio donde estamos demostrando la movilidad del personal de salud alrededor de todas las instituciones de salud. La formamos en el Ministerio de Salud, por ejemplo, un especialista se va para la Seguridad Social o se va fuera del país. Lo formamos como un médico de atención primaria, como una enfermera en atención primaria, está 1 año, 2 años, pero luego se nos va para otro lado. Entonces, esta movilidad también tiene sus efectos en el cuidado a la salud de las personas. No digamos las migraciones hacia el exterior. Mañana vamos a ver el tema de migraciones. En los últimos estudios que hemos hecho con Mónica y con su equipo de trabajo y el nuestro, hemos encontrado en promedio que se migran 150 médicos anuales de este país. No me acuerdo el de enfermeras, creo que anda por 80, pero Evelyn nos va a hablar mañana de ese tema. Esta es la realidad y estas son parte de la respuesta. Digo parte porque es la respuesta, tal como Mónica decía, de política más estratégica y amplia para poder cubrir toda esa serie de brechas que hay en cada uno de los temas. Porque muchas veces cuando vemos brechas nada más en número de recursos humanos. Pero en tema de política tiene que verse brecha en competencias de recursos humanos, brechas en salud de los trabajadores, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la respuesta entonces a las personas a la distribución y composición adecuadas de los equipos de trabajo? Que las personas adecuadas estén en los lugares correctos. Ese es un tema importante y que tiene que ver con lo que decía el licenciado Zúñiga, ya no lo veo, allá está atrás, que tiene que ver con los procesos de selección y contratación, pero no únicamente con ello. ¿Por qué? La gran mayoría de recursos ya los tenemos aquí, si no nos dirán Nexi, ¿vea?
Los recursos humanos tenemos más de 30.000 recursos, no los hemos contratado en esta gestión. Los recursos ya están ahí. Por eso es importante el desarrollo del recurso humano en todo el ciclo de vida de los trabajadores y trabajadoras. Pero es importante las personas adecuadas en los lugares correctos. O sea, que la persona esté donde va a hacer la función para la cual tiene las competencias y donde el sistema también lo necesita. Yo les daba un ejemplo hace algunos días en el curso de gestión sanitaria a los directores y directoras y les decía, bueno, hay un hospital que tiene máquinas para cuidados intensivos, pero ese no es un hospital que debe tener cuidado intensivo. Y entonces hoy quiere más especialistas intensivistas, quiere enfermeras intensivistas, quiere perfusores. No es un hospital categorizado para dar atención de cuidado a paciente crítico. Por tanto, esas personas que fueron contratadas ahí y que ahora tienen todo ese proyecto y que está bien, pero como el sistema debe ser ordenado, ya está definido qué le corresponde, no debería haber sido contratado para ese nivel de atención. Voy a poner otro ejemplo importante en esta parte de las personas adecuadas. Sistema Nacional de Emergencias Médicas. Ahora que se están contratando por otro sistema, dice, bueno, ¿y por qué me van a poner salario base de médico general? No lo hemos conversado con administración de personal, pero bueno, ¿qué títulos tenés? No, yo soy médico general. ¿Y entonces? No te podemos dar una plaza de especialista, aunque estés en el Sistema Nacional de Emergencias Médicas. ¿Por qué? Porque hay requisitos para los puestos de trabajo. Y si a alguien lo contratan subcalificado para un puesto, ese es un problema de selección y contratación. En la empresa privada no le contratan al recurso sobrecalificado y le dicen, mire, usted no califica para el puesto. Y dicen, qué raro, si yo tengo maestría, si yo tengo tal cosa. Sí, le dice, usted está sobrecalificado para este puesto. Pues sí, entonces mejor para la empresa, voy a hacer un mejor trabajo, sí, pero inmediatamente, dentro de unos 2, 3 meses, va a sentir que el salario no recompensa lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque se siente sobrecalificado para ese puesto. Cuando la gente necesita trabajar, ¿qué nos dice? De lo que sea. Y eso se lo dice, aquí están los jefes de recursos humanos, de lo que sea. Sí, pero eso de lo que sea tiene requisitos de ingreso. En la última lista que acabamos de hacer de especialistas, nos hemos encontrado especialistas que en la práctica en realidad no son especialistas, pero tienen plazas de especialistas. Ese no es un error de ellos, es un error de esto, de regulación de ese componente. Bueno, ya no sigo dando ejemplos, no termino ahora. Pero bueno, en el tema de competencias apropiadas, los desafíos están en hacer lo que decía el señor decano, en definir esas estrategias de vínculo entre el servicio y las instituciones formadoras. Y él decía, bueno, que no se llame coordinación, está bien, hablemos de otro tema, pongámosle otro concepto, pero en concreto, la formación no puede estar desvinculada de la práctica. Y ahí hay muchas cosas que hablar y la siguiente mesa se va a referir a eso. La alta calidad del desempeño de los trabajadores, estemos donde estemos, pero ese alto desempeño requiere condiciones de trabajo dignas de los y las trabajadores. Requiere insumos, requiere materiales, requiere equipos, pero también requiere de las personas un alto compromiso con lo que hace para poder entregar los resultados de su puesto de trabajo. No se le pide más allá de sus 8 horas laborales, no se le pide más allá de lo que realmente le corresponde en su puesto de trabajo. Y decimos que este país sería diferente si cada quien hace lo que le corresponde hacer en el tiempo contratado. Sería diferente. Seríamos mejores si hiciéramos eso. Y por último,
por supuesto, en ese tema, los gestores y la pregunta de María Elba, el gestor tiene mucho que ver en eso. Porque ya lo decía el licenciado Zúñiga, perdonen que los esté llamando, pero realmente ya ha sido dicho. Decía, el que gerencia no es el que debe hacer, es el que hace que las cosas pasen. Un concepto convencional, ¿vea? Pero hace que las cosas pasen con su personal, con el personal, para obtener resultados en condiciones dignas de trato de los trabajadores. Para mejorar en el tema de migraciones, hay que gestionar las migraciones. No se le dice a la gente que no se vaya. Hay derecho a migrar. Pero si no queremos que migren, hay que resolver las primeras 3 cosas que ellos dicen que por las causas por las cuales migran: incentivos, violencia social y que no hay trabajo cuando sale. Y ahí está claro en los estudios, tenemos la evidencia, lo que tenemos que definir ya está definido en la política, son cómo resolverlo. Y por último, para poder tener suficientes recursos humanos calificados, competentes, comprometidos, el Ministerio de Salud, en este caso los ministerios de salud de los países, necesitamos tener políticas y planes claros que definan hacia dónde vamos en nuestro tema. Bueno, aquí, a partir de todo eso que vamos a evaluar en enero, y tenemos un desafío ahí con Mónica, participamos la siguiente semana para terminar este esfuerzo excelente de la región, y es definir la agenda de recursos humanos post 2015. Entonces vamos a evaluar cómo estamos en esos 5 grandes desafíos y en otros temas críticos, pero cuando buscamos todo está ahí en esos desafíos para poder decir hacia dónde va esta agenda para cumplir con los desafíos de la cobertura universal en salud. Solo un ejemplo, quise ponerles en esos desafíos, en este mapa que está en nuestro observatorio de recursos humanos de la región, podemos ver cómo está la densidad de recursos humanos por 10.000 habitantes. Y miren que todavía tenemos países, miren cómo está Centroamérica. Mónica, ese es tu gran desafío, ¿verdad? Como asesora regional de recursos humanos. Miren cómo estamos, con una densidad de menos 20 recursos humanos. Y El Salvador hemos trascendido, que porque somos chiquitos y no nos miramos, pero El Salvador estamos ya en amarillo. Y esperamos que en la medición que hagamos en enero sobrepasemos el amarillo, Mónica, y lleguemos al menos a este verde claro, ¿verdad? Entonces, yo quisiera darle vuelta a esta parte y ponerla aquí, ¿verdad? Pero todavía no es posible. Será posible en el futuro. Entonces, esto es importante que lo tengamos como referencia a la hora de planificar recursos humanos. Esta es la dotación. Hemos pasado de 22.266 recursos humanos que estaban en el 2008 a 30.192 a febrero 2014. Estos son tus datos, Néstor. De tal manera que podemos ver cómo hemos ido creciendo en el número de recursos humanos. Otro punto importante previo a discutir con ustedes las estrategias de la política es que en cualquier elemento de política pública debemos tomar en cuenta el marco del Estado, como decía anteriormente. Y a nosotros nos toca operativizar la estrategia 14 del plan de gobierno que dice caminar hacia una sociedad más saludable. Por tanto, en ese caminar hay 6 grandes líneas de trabajo. Una que tiene que ver con las políticas de Estado y el amplio entendimiento por la salud. Por eso es importante el esfuerzo que el doctor Espinosa decía esta mañana, donde hay que comprender y hacer acuerdos con la sociedad civil organizada. Hay que hacer acuerdos entre los trabajadores y las trabajadoras. Los sindicatos, los gremios, las asociaciones no son nuestros enemigos, son parte de los trabajadores con los cuales tenemos que hacer agendas de trabajo, incrementar la inversión en salud,
los países que mejor están tienen un 7% del PIB, digamos los que más o menos están, porque los otros tienen más de 8, 9, ¿verdad? Tienen un 7% del PIB y nosotros todavía nos falta mucho para llegar a ese 7%, pero en ese camino vamos. Mejorar el acceso y la calidad en salud de las personas, de las familias y de las comunidades. El tema de medicamentos como derecho a la vida es sumamente importante en este plan de gobierno. Ganar la batalla a las enfermedades crónicas también es importante. Estamos trabajando, y aquí vemos varios de los involucrados, en la definición de la política del cáncer con un enfoque de atención integral de la salud, que es una de las políticas que ayudará a esta estrategia. Y por último, y no por eso menos importante, humanizar el trato a las personas y cero tolerancia al maltrato. Como vemos, esta es una línea de trabajo en la cual el ministerio tendrá que ir mejorando esos procesos de atención a las personas, de tal manera que las personas sientan que llegan a un ambiente donde son bien tratadas. Bueno, yo a esto, licenciado Zúñiga, lo decía, ya no lo voy a poner y voy a llegar directamente a la parte de la Política Nacional de Desarrollo de Recursos Humanos. Esta política tiene estas prioridades, lo definimos con el equipo de trabajo a nivel nacional y llegamos a que debemos tener recursos necesarios para implementar el trabajo en redes. Y para eso el señor viceministro de Políticas mañana nos va a hacer una presentación para mejorar en este paso. Para ello debemos mejorar la dotación de recursos humanos, pero también la distribución de los recursos humanos. Por eso es importante el análisis territorial de los recursos humanos, para hacer una redistribución en aquellos casos que se necesite, que permita la implementación del modelo de atención también en el 100% de los municipios del país. Una elevada brecha entre la oferta y la demanda de los recursos humanos, esto nosotros lo vemos año con año y aquí están las instituciones formadoras. Estamos examinando cuántos este año, Evelyn, cuántos ingresan a servicio social. 700 médicas y 1.800 de enfermería, solo para esas dos carreras. Pero en promedio estamos colocando en servicio social 3.500 recursos humanos anuales en promedio. Entonces es un dato importante. ¿Por qué? Porque eso hay una brecha, una oferta y demanda con unas brechas importantes que hay que abordar en el tema de política para poder hacer planificación estratégica y operativa de los recursos humanos. Hay déficit en el número y calidad de la formación de especialistas. Hemos definido, por ejemplo, en el tema de radioterapia, voy a decir de los temas de ahorita que estamos no hay radioterapias que contratar en este país, radioterapistas, ¿no? Es radioterapia, especialista en cáncer, ¿verdad? No encontramos para contratar. Y decían ayer, y si montamos el Instituto del Cáncer, ¿de dónde los vamos a sacar? San Miguel quiere radiólogos, no encontramos radiólogos en este país ya. Neumólogos, todos, como decía el licenciado, y tenemos categorizado ya por edad. En mañana lo vamos a ver, no en la tarde, en el tema mañana, el tema de residencias, el esfuerzo que se ha hecho en ese tema. Déficit en cantidad y calificación de los agentes comunitarios, digamos que esto todavía sigue siendo una dificultad, pero que ha sido medio superada. Inequidades en la asignación de salarios. Este es un tema que hemos discutido con el licenciado Zúñiga, cuando antes era secretaría y ahora la Secretaría Técnica. Como ministerio tenemos una inequidad salarial espantosa. Hemos hecho gráficas con Leidita, que ha hecho el estudio, y hemos encontrado unas disparidades salariales terribles entre las mismas categorías de recursos humanos y haciendo hay veces funciones menos que lo que deben de hacer. Entonces, este es un tema de política que hay que abordar, funciones y puestos de acuerdo a los salarios y a los puestos que ya no son congruentes con la dinámica y los requerimientos del Sistema Nacional de Salud. Y por supuesto, una ausencia de carrera profesional y administrativa
de los trabajadores que nos lleva a mantener esa conflictividad laboral permanente en los servicios. Las limitadas competencias del personal de salud que ya están en los servicios para abordar el modelo de atención integral, eso nos está llevando a iniciar el 28 de este mes, 28 de noviembre, el primer diplomado en atención primaria en salud integral para 1.525 compañeros de los equipos de familia. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos, pero el desafío también para las instituciones formadoras de recursos humanos. La formación profesional y técnica de pregrado y posgrado no responde a las necesidades y requerimientos del sistema. La gestión de la educación continua que no considera la integralidad. Seguimos haciendo capacitaciones fragmentadas que hace que la gente salga de los servicios muchas veces y hay oportunidades perdidas de atención de las personas. Entonces, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en la unidad de formación, seguimos haciendo eso. Cada quien quiere tener su propio programa de educación permanente y aquí es una lucha igual, como decía el doctor Espinoso hoy en la mañana, entre los ricos y los pobres, ¿vea? Entre los programas que tienen dinero para implementar una serie de programas, como muchos que no tenemos, y en el tema de recursos humanos no tenemos ni 5, ¿vea? Para desarrollar procesos de educación continua. Entonces, ese modelo económico de los que tienen y los que no tienen a nivel mundial se replica también aquí en las capacitaciones. Por supuesto, estrategias como las que decía el licenciado Zúñiga son útiles para poder abordar el tema. La carencia de procesos de regulación, procesos de formación, acreditación, certificación y recertificación profesional, que mejore la calidad del profesional cada 5 años, por ejemplo, y veamos si de verdad sigue teniendo las habilidades que se necesitan para el servicio, pero también en la parte de acreditación de las instituciones formadoras. Sabemos que hay instituciones formadoras todavía que no están acreditadas, Evelyn lo va a presentar mañana, y bueno, ¿y cuál es la diferencia entre las que están acreditadas y no están acreditadas? Bueno, aquí tengo al director general de Educación Superior. ¿Cuál es la diferencia en la formación? ¿Cuál es la diferencia en el trato? ¿Cuáles son los incentivos para las que están acreditadas y cómo está la parte de la calidad de esos procesos? Me estoy metiendo en Honduras, vea, director. Luego, digamos, el tema que también el licenciado Zúñiga planteaba es la información de recursos fragmentada todavía, a pesar de un esfuerzo que estamos haciendo por mejorar el sistema de información, seguimos teniendo muchas variables que abordan solo la administración de personal. Hay una ausencia de un abordaje integral que permita tener en tiempo información veraz y oportuna. Estos son los principios rectores en los que se sustenta la política, que cada acción que se haga debe tomar como base estos principios, como es la equidad, el respeto de los deberes de los trabajadores, el comportamiento ético en el trabajo, la transparencia en todito los procesos de los recursos humanos. Entiendo que en enero ya va a haber un link en transparencia, ¿verdad?, para publicar desde el nivel central del gobierno todas las plazas a contratar. Nosotros lo tenemos, pero lastimosamente no es alimentado desde los niveles locales. La transparencia entonces se vuelve un tema importante. La suficiencia, que tiene que ver con preparar a la gente que se necesita para cuando se necesita. La sostenibilidad principalmente financiera en el tema de recursos humanos, que ese es un tema crítico, pero como principio es importante. Y la inclusión de los trabajadores en muchos de los procesos que hacemos. Bueno, el objetivo es impulsar el desarrollo integral de los recursos humanos congruentes con la transformación del Sistema Nacional de Salud para todo lo que ya he planteado antes, y para eso hay que establecer mecanismos de coordinación intersectorial efectivos, permanentes, activos, tomadores de decisiones, a fin de garantizar el acceso universal de la población a la salud con recursos humanos calificados, motivados, comprometidos con el derecho humano a la salud y la calidad de atención. Pues este es el objetivo general de la política. Ustedes tienen el documento de política, ya no me voy a detener mucho en esto porque ustedes lo van a leer.
fortalecer los procesos de planificación de los recursos humanos para adaptar, y lo dejamos así, de forma gradual, porque el tema presupuestario, y se recordarán los compañeros que están como jefes de recursos humanos del sistema, que decíamos, dejémoslo gradual, que responda a los requerimientos del sistema. Y aquí es un punto importante, y aunque no tenemos mucha gente de los servicios, es importante que cuando vamos a implementar una nueva área, un nuevo servicio, hay que pensar en el recurso humano, que se necesita para poderlo implementar, y no abrir un nuevo establecimiento. Bueno, ¿y hoy de dónde sacamos los recursos? O sea, yo he insistido mucho con los gestores, con los de provisión. Bueno, aquí está Ricardo, está el doctor Nolasco, los compañeros de provisión. No son de provisión ustedes, vean. Pero bueno, están los compañeros del primer nivel de atención, donde tenemos que ver este tema. Entonces, para resolverlo hay que establecer un marco nacional de planificación de recursos humanos. Ya vemos una comisión de planificación de recursos humanos que ya hemos entregado un primer producto. Para eso hay que hacer planificación estratégica y operativa de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, no del Ministerio únicamente, cada quien en lo que le corresponde, por supuesto. Promover un incremento gradual y sostenido de los presupuestos institucionales que faciliten tanto la formación como la contratación de los recursos humanos para tener una adecuada composición de los equipos de trabajo. Elaborar el plan maestro de la distribución y la dotación. Mañana Emperatriz va a presentar un estudio, para lo cual es importante, como un resultado a ese estudio, definir este plan maestro que guíe el horizonte de dónde debemos ir buscando la colocación del nuevo personal, articulado al modelo de redes integrales e integradas de servicios. El sueño es que haya una unidad de gestión del recurso humano local para la red, donde podamos mover a los recursos en red y no tener apegado al recurso a una unidad, donde hasta la plaza tiene el nombre de esa unidad, ¿verdad? Entonces, eso hay que irlo alineando al tema de estos procesos de cambio. Y así podemos mover. Un médico es un médico, una enfermera es una enfermera, pero los tenemos con el nombre de la unidad y ya no se quieren mover de ahí. Entonces, es importante este planeamiento en el desarrollo de la red. Por supuesto, sin violentar sus derechos laborales. Yo creo que ese es un tema sumamente importante, sin violentar los derechos laborales de los trabajadores. Establecer mecanismos colegiados y de consenso de planificación de la fuerza laboral. Este es un tema que tenemos que ver con las instituciones formadoras. En el objetivo 2, que es desarrollar y fortalecer los mecanismos de coordinación y cooperación entre las instituciones educativas y los servicios de salud, a fin de que los recursos que se formen den respuesta al derecho a la salud de la población. Para eso hay dos grandes estrategias. Uno es establecer un sistema nacional de especialidades en salud concertado. Si ustedes notan, no estamos hablando de un sistema de especialidades médicas, estamos hablando de un sistema de especialidades en salud que tendrá que ver también con cambios en la Ley de Educación Superior. Un diseño del Sistema Nacional de Especialidades en Salud, establecimiento de una instancia interinstitucional que coordine las especialidades en salud, elaborar un mapa de formación médica especializada, porque esto ya lo tenemos a nivel de país, hay que hacerlo, esto hay que montarlo, mantener un sistema de monitoreo de la formación de especialistas para adecuarla a las necesidades del sistema de salud. Si queremos especialistas para el primero y segundo nivel, ya no los sigamos formando en hospitales del tercer nivel únicamente, a menos que sean cirujanos, no, me pueden ir al segundo nivel, vea doctor. Entonces, digamos que hay que ver para dónde queremos ese recurso que estamos formando. Crear y actualizar y poner en práctica instrumentos técnicos jurídicos necesarios para el funcionamiento de este sistema. La segunda estrategia es la reorientación de la formación profesional y técnica acorde a los requerimientos del sistema. Aquí hay que fortalecer la instancia de concertación política y técnica intersectorial con las instituciones de educación superior. Definir conjuntamente entre el sector salud y educación los perfiles profesionales para la formación de los recursos humanos, también es un tema de uno de los paneles.
elaborar un plan de desarrollo de la formación de los recursos humanos en las instituciones de educación superior. Uno de los vacíos que hemos encontrado en el estudio que hicimos sobre las competencias de salida de médicos y enfermeras son las competencias que tienen los profesores y profesoras de las universidades, donde muchos y muchas no tienen las competencias para poder impulsar modelos basados en atención primaria. Entonces podrán ser muy buenos en el enfoque biomédico, pero en el enfoque de salud pública falta mucho, y eso lo dicen los estudiantes, los profesores y lo dicen los compañeros de las instituciones. Impulsar la oferta formativa necesaria y sus competencias para responder a las necesidades. Aquí es importante valorar qué carreras son necesarias para impulsar el Sistema Nacional de Salud y qué carreras hay que evaluar. Entonces es importante sentarnos con las instituciones. Una carrera obedece a una necesidad social y por tanto ese principio debemos de discutirlo con las instituciones. El objetivo 3, que es establecer el conjunto de normas y estructuras básicas que regulen los mecanismos de todo el proceso del recurso humano hasta que sale del sistema. Aquí es importante para ello establecer la carrera sanitaria del Sistema Nacional de Salud. Ya muchos países de la región nos han avanzado, Mónica, Guatemala, Dominicana y Nicaragua, ¿verdad? Ya han avanzado en este proceso. Por lo tanto, nosotros, como no teníamos dinero, cuando estábamos haciendo esto, la comisión dijo, bueno, no podemos poner ya a implementar la carrera sanitaria, pero al menos iniciar con procesos de evaluar la factibilidad para luego implementar la carrera sanitaria para el conjunto de trabajadores del Sistema Nacional de Salud, que fue otro punto discutido porque el Seguro Social tiene su propio contrato. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo es posible hacerlo? Sí, pero decían los compañeros que algunas cosas se pueden hacer y por tanto lo dejamos para el Sistema Nacional. Diseñar el plan de trabajo y la ruta crítica. Esto es importante en la carrera sanitaria, la ruta crítica para la elaboración, negociación y consenso de la carrera sanitaria. Y tal como Mónica dice, hay que definir con quiénes empezamos esa carrera sanitaria, con qué grupo de trabajadores. Definir qué asuntos de inclusión obligatoria deben de estar en ese proceso de la carrera sanitaria desde la perspectiva de la política y de la reforma de salud. Elaboración de la propuesta de carrera sanitaria y por último, cuando ya esté consensada, tengamos ya algunos elementos, tengamos dinero, la vamos a implementar. Mientras tanto, para el Ministerio de Salud y para la Seguridad Social estamos haciendo los estudios salariales que nos permitan ir viendo al menos un tema a la vez. En el objetivo 4, que tiene que ver con toda la parte de condiciones laborales armoniosas, constructivas para el buen desempeño de los trabajadores. La estrategia está propiciar condiciones de trabajo digno para la fuerza laboral de salud y hemos dejado claro para que se vea que es incluyente, porque si no se piensa que solo es para trabajadores de salud, personal de salud y administrativo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Diseñar e implementar instrumentos técnicos jurídicos relacionados con la gestión del trabajo que garanticen el trato digno de los recursos humanos. Tenemos ya desde el nivel de la Secretaría Técnica el instructivo de relaciones laborales, que es un instrumento también que ayuda a este proceso. Promover la salud de la fuerza laboral, promover la salud de los trabajadores, es importantísimo. Monitorear las condiciones de trabajo en las diferentes instituciones. Hay que monitorear cómo están siendo tratados los trabajadores. Ese es un gran desafío que tenemos. Impulsar mecanismos para el manejo adecuado de las relaciones laborales. Ya casi termino. El objetivo 5 es facilitar a los recursos humanos el acceso a oportunidades de desarrollo técnico y profesional, pero de forma equitativa y también de acuerdo a las necesidades de los establecimientos. La estrategia es asegurar la educación permanente y en servicio para todos los trabajadores del sistema. Hay que hacer un plan de educación permanente donde en realidad logremos alinearnos todos. Fortalecimiento de la Escuela de Gobierno y del Instituto Nacional de Salud para que desarrolle su capacidad institucional. Ese también es un punto clave.
Tenemos una escuela de gobierno que necesita ser impulsada, fortalecida y por tanto se dejó como una estrategia para poder responder a ese desafío de la formación de los cuadros estratégicos del sistema y principalmente a los cuadros políticos del sistema. Impulsar procesos de certificación y recertificación profesional con las instancias reguladoras, que en este caso es el Consejo Superior de Salud Pública. Y por último, promover la generación de información que sea fidedigna, actualizada, integrada a nivel nacional como base de los procesos de planificación y conocimiento en el campo de los recursos humanos, a través de investigaciones y los sistemas de información, principalmente para que se tomen decisiones de forma oportuna. La estrategia es favorecer la generación e información del conocimiento científico en el campo de recursos humanos para tomar decisiones, y aquí hay tres cosas importantes: producir información alineada a la política, no es cualquier tema, es hacer investigación para producir información alineada a todas las 25 estrategias de la política que sigue estando vigente. La generación, análisis, intercambio y unificación de la información y conocimiento. Hemos tenido gran avance en este tema con las instituciones formadoras y con las instituciones del Sistema Nacional de Salud, que permita tomar decisiones oportunas y promover la difusión de la información y conocimiento de recursos humanos. Ustedes tienen en sus manos el primer boletín de la Comisión Interinstitucional de Recursos Humanos. Mírenlo, revísenlo, porque esos son los datos reales de todo el campo de los recursos humanos. Es un boletín que ¿cuántos meses pasamos, Mónica? Casi un año para publicarlo, ¿verdad? Y lo hemos ido actualizando de tal manera que es sencillo, pero tiene los datos indispensables para cada uno de ustedes. Bueno, esa es la política. ¿Cuáles son los grandes desafíos? Bueno, primero, fortalecer la conducción estratégica de los recursos humanos. Ese es un tema importantísimo para poder echar a andar la política, mejorar las competencias y la regulación para la gestión local. Quiero decir a los compañeros de recursos humanos que esa es una necesidad imperante, y ahí venimos empujando a Mónica. Vea, Mónica, cuando empezamos el curso, que se compromete enfrente de ustedes, cuando empezamos el curso, porque necesitamos reorientar la función de las unidades de recursos humanos que se conviertan en verdaderas gestoras. Definir una estructura descentralizada para la educación permanente en salud y un abordaje intersectorial de los recursos humanos. Ustedes van a llenar una paginita mañana donde nos podrán poner mucho más desafíos. Por último, los links donde pueden encontrar nuestro observatorio y en nuestra página web del Ministerio, donde están todos los temas de recursos humanos publicados, servicio social, residencia, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Espero no haberme pasado del tiempo, Emperatriz.